Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase virtual de historia. En este video voy a realizar un cierre sobre el tema con el que han estado trabajando estas semanas: el mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Antes de comenzar, les aconsejo que tengan a mano el esquema de este tema que les entregué previamente. En la segunda mitad del siglo XIX, el orden liberal que imperaba a nivel mundial estuvo marcado, entre otras cosas, por 4 procesos históricos: la Segunda Revolución Industrial, la aparición de la sociedad de masas, el imperialismo y la cristalización de las ideologías modernas. Tengan en cuenta que, aunque a lo largo del video los voy a explicar en determinado orden y por separado, estos 4 procesos históricos fueron simultáneos. Es decir, se desenvolvieron al mismo tiempo, afectándose entre sí. Empecemos por la Segunda Revolución Industrial. Llamamos así a una transformación cualitativa que tuvo la economía mundial aproximadamente entre 1870 y 1920. Desde la primera revolución industrial, el sistema capitalista industrial se había ido expandiendo hacia el resto del continente europeo y hacia Estados Unidos. Esta expansión, sin embargo, tuvo un tope en 1873, año en el que se produce una crisis económica global. Para salir de dicha crisis, los países industriales impulsaron una serie de cambios. ¿Cuáles? Para empezar, se produjo una serie de innovaciones tecnológicas. De la mano de las investigaciones realizadas en los modernos laboratorios de empresas y universidades, se lograron importantes avances en distintas ramas. En la siderurgia se reemplazó al hierro por acero, un material más liviano y flexible que permitió construcciones de mayor envergadura. En el sector energético se dominaron o descubrieron nuevas fuentes de energía, como la electricidad o los combustibles derivados del petróleo, gracias a la invención del motor de combustión interna. Y en la química se produjo una explosión de creatividad, con la invención de los conservantes alimenticios, el caucho sintético, los tintes artificiales, los jabones y cosméticos, productos farmacéuticos como la aspirina y las vacunas, e incluso las bebidas gaseosas. Estas innovaciones, a su vez, revolucionaron el campo del transporte y las comunicaciones, donde comenzaron a aparecer trenes eléctricos, telégrafos sin cable, automóviles, aeroplanos y la radio. Mientras, se producían también cambios en la organización del trabajo y la producción. Por un lado, se dio una gigantesca concentración del capital. El propio crecimiento de las distintas actividades económicas llevó a que éstas quedaran cada vez en menos manos. Así, en cada rama de la economía aparecieron monopolios u oligopolios, gigantescas empresas que tenían el poder de controlar el mercado en beneficio propio. Por otro lado, aparecieron métodos que buscaban reorganizar el trabajo fabril, con el objetivo de aumentar la productividad, es decir, producir más en menor tiempo. Uno de esos métodos fue el Taylorismo, propuesto por el economista estadounidense Frederick Taylor, quien buscaba ordenar las tareas y movimientos de los trabajadores para eliminar los llamados tiempos muertos. Y el otro fue el Fordismo, desarrollado por el empresario también estadounidense Henry Ford, quien incorporó la línea de montaje a sus fábricas para trasladar piezas de un obrero a otro. Ambos métodos implicaron un aumento de las presiones que sufrían los trabajadores en sus ritmos de producción. Por último, la Segunda Revolución Industrial profundizó la división internacional del trabajo, marcando aún más las diferencias entre los países industrializados y aquellos dedicados a la producción de materias primas. Hablemos a continuación de la aparición de la sociedad de masas. Se trató de un fenómeno social en el cual las grandes multitudes empezaron a tener cada vez mayor peso y participación en distintas áreas de la vida cotidiana. Para el periodo que estamos viendo, esto no ocurrió de igual manera en todo el mundo, sino que se dio mayormente en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, también en América Latina. Entre las distintas áreas de la vida cotidiana que se vieron afectadas estaba la política,
pues se fueron eliminando las distintas restricciones que había para votar. Esto fue incorporando a la vida política a los varones de clase trabajadora e incluso a las mujeres. Los sectores trabajadores, a su vez, avanzaron también en organizarse para defender sus derechos como clase social, creando sindicatos. Aunque al hacerlo fueron reprimidos y perseguidos, de a poco lograron ir ocupando el espacio público a través de huelgas y manifestaciones. Algo que también caracterizó a esta sociedad de masas fueron los grandes desplazamientos de personas, como nunca antes se habían visto. Hubo migraciones dentro de cada país, desde las zonas rurales a ciudades que crecían más y más. Aunque mucho más impresionantes resultan las grandes migraciones internacionales protagonizadas por millones de europeos y asiáticos que abandonaron sus patrias escapando de la pobreza o de la persecución de sus gobiernos. Por último, las grandes masas también se fueron adueñando del consumo. Comenzaron a aparecer distintos bienes relativamente duraderos y accesibles para las clases medias y parte de los sectores trabajadores. Cocinas a gas, bicicletas, aparatos de radio e incluso algunos modelos de automóviles. Consideremos lo siguiente: 200 años antes era casi imposible que un campesino tuviera un caballo y ahora, al final de este periodo, algunos obreros comenzaban a comprar autos. Este consumo masivo también se extendió a la cultura con el surgimiento de espectáculos, deportes y otras actividades de esparcimiento. Y también a través de los medios de comunicación, que intentaban alcanzar a una audiencia cada vez mayor. Tanto los nuevos medios, como el cine o la radio, o los viejos que se adaptaron a los nuevos tiempos, como es el caso de los periódicos. Pasemos ahora al tercer proceso histórico, quizás el que afectó a más gente y territorios en esta época: el imperialismo. En general, cuando hablamos de imperialismo, hablamos de la dominación política, económica o cultural que una nación ejerce sobre otra. En particular, nos referimos a la expansión protagonizada por un puñado de potencias: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia y Japón, entre otras, quienes se repartieron el mundo recurriendo a la conquista militar, a las presiones diplomáticas o a acuerdos comerciales asimétricos. Este reparto comenzó en la segunda mitad del siglo XIX. En cuanto a su finalización, hay autores que afirman que el imperialismo dejó de existir tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros lo extienden hasta nuestros días. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron la expansión imperialista? A nivel económico, las potencias industriales recurrieron al imperialismo para garantizarse el control de recursos estratégicos, como el caucho, el petróleo o el aceite de palma, así como de mercados sobre los que volcar sus manufacturas e inversiones. En el caso de Europa, el envío de pobladores blancos a las colonias también alivió las presiones generadas por el crecimiento demográfico. Finalmente, a nivel político y cultural, las conquistas coloniales elevaban el prestigio de una potencia, confirmando su superioridad sobre los pueblos conquistados. Además, las conquistas inflaban el nacionalismo dentro de cada potencia, con lo cual los conflictos sociales pasaban a segundo plano. Ahora bien, ¿qué pasaba con los territorios dominados? Si ese dominio era realizado de manera directa y exclusiva por alguna potencia, y la población local no tenía ningún tipo de control sobre el gobierno o la economía, a pesar de la colaboración que algunos pudieran practicar con el invasor, entonces estamos hablando de colonias. Tales fueron los casos de la mayor parte de África, la India británica o la Indochina francesa. En el otro extremo estaban los países dependientes, que tenían su propio gobierno, pero sus economías eran dominadas indirectamente por una o varias potencias a través de inversiones de capital o intercambios comerciales desiguales.
Tal fue el caso de la mayor parte de América Latina. Por último, a medio camino entre colonias y países dependientes, se hallaban las semicolonias, naciones con un gobierno propio y una economía dependiente, donde, además, una parte de su territorio era controlado por una o varias potencias. Tal fue el caso de China, que fue forzada a ceder el control de su comercio exterior y de sus principales puertos e islas a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, España, Austria y Japón. En cualquier caso, para quienes estaban en la periferia, el imperialismo implicaba una relación desigual que podía incluir explotación económica, la pérdida de la autonomía, maltratos y violación de los derechos humanos, estragos en el medio ambiente y hasta el fin de la propia cultura y modo de vida. En ese sentido, el imperialismo fue la evidencia irrefutable de que las poblaciones no blancas del mundo estaban vedadas de la prosperidad y la libertad que prometía el orden liberal de fines del siglo XIX. Para finalizar, tenemos que hablar de cómo terminaron de tomar forma las ideologías modernas durante este periodo. Uno de los cambios fundamentales que introdujo la Edad Contemporánea fue la secularización del pensamiento. Es decir, mientras que antiguamente los fenómenos sociales o naturales se discutían siempre desde tal o cual religión, la Ilustración y las revoluciones burguesas del siglo XVIII desterraron esa forma de pensar. Así se fueron conformando a lo largo del siglo XIX diferentes conjuntos de ideas sistematizadas que buscaban interpretar la realidad y actuar sobre ella. Valga la redundancia, la ideología dominante del orden liberal fue el liberalismo. Fue el motor de las revoluciones francesas e industrial y de las independencias americanas, y construyó tanto las medidas de gobierno como el sentido común de quienes vivieron en el siglo XIX. Esta ideología surge estrechamente vinculada a la burguesía, es decir, los empresarios y las clases medias, y se interesa por el individuo, su progreso, derechos y libertades. De este modo, el liberalismo del siglo XIX tuvo como pilares al capitalismo y a la democracia representativa. También a la meritocracia, una idea que justifica las desigualdades sociales, afirmando que si hay personas ricas y pobres, es porque unas se esfuerzan más, o son más inteligentes, o en definitiva, se manejan mejor en el mundo que las otras. De igual modo, en cuanto al imperialismo, si hay naciones más poderosas que otras, es porque son más avanzadas y por ende deben guiar o dominar a las demás. En contra del liberalismo surgió el socialismo, una ideología que buscaba vincularse a los sectores trabajadores, principalmente los obreros de las fábricas, pero también los peones rurales y campesinos, poniendo el acento en lo colectivo para alcanzar el progreso de toda la sociedad. Para los socialistas, la raíz de todos los males se encuentra en las desigualdades generadas y perpetuadas por el capitalismo y el imperialismo. La manera de poner fin a esas desigualdades era a través de un cambio político, reemplazando la democracia representativa por una democracia directa donde las personas participen de la toma de decisiones en vez de simplemente elegir gobernantes. Dicho cambio, en el siglo XIX, algunos socialistas pretendían lograrlo de forma pacífica, presentándose a elecciones, y otros de forma violenta, tratando de organizar revoluciones obreras. Por último, se encuentra el conservadurismo, que surgió como reacción a las dos anteriores. Vinculada a los antiguos sectores privilegiados, como la nobleza terrateniente o la iglesia, esta ideología rechaza el progreso y valora la tradición. Por ello, busca mantener o restaurar las antiguas jerarquías sociales basadas en el género, la clase o, entre comillas, la raza. Así, el conservadurismo de fines del siglo XIX defendía el capitalismo y el imperialismo, pero se oponía a la democracia, a la que consideraba sinónimo de caos o desorden. El conservadurismo también es nacionalista, poniendo a la propia nación por encima de las demás
y viendo como una amenaza a quienes fueran diferentes. Es importante no perder de vista que estas ideologías se relacionaban entre sí de manera dinámica y que los límites que las separaban no necesariamente estaban claros, pudiendo una persona posicionarse desde distintas ideologías según el tema. Por ejemplo, a lo largo de la época que estamos analizando, los políticos liberales, frente a las críticas que recibían desde el socialismo o el conservadurismo, comenzaron a separarse. Mientras unos se volverán más conservadores o nacionalistas, otros adoptarán algunas propuestas socialistas. Con esto concluye el video. Hemos dado un buen pantallazo para entender cómo llegó el orden liberal a principios del siglo XX, momento en el que comienza a hacerse añicos con la Primera Guerra Mundial. Pero ese es un tema que va a quedar para más adelante. Por lo pronto, me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!